Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia de orden humano, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco por estar en estos diálogos, con sus preguntas, con sus experiencias. Adelante, tienen la palabra, estoy para servirles. Adelante, Enartardón. Y buenos días a todos. Yo hoy quería comentarle y preguntarle algo sobre un texto del maestro Laferrière de los grandes mensajes. Él afirma en un texto decir, no creer en algo es mostrar un atraso a la evolución general. Si algunos pretenden no creer en nada es porque han estado mucho tiempo en estado de credulidad. Y luego habla de filósofos como Comte y otros que como eh, Newton y otros que pasaron a ser creyentes de no haber creído antes más que en la ciencia. ¿Nos puede comentar algo sobre esto? Eh, Como esto que el no creer es un atraso en la evolución. Es que es muy difícil no creer. No creer en uno mismo, no creer en lo que los demás han descubierto. No creer en algo más allá de mi comprensión, no creer en lo que se afirma y se vive. La creencia es el primer paso dentro del desarrollo de la conciencia, tener confianza en alguien, en algo. La adolescencia se niega prácticamente todo para encontrarlo por uno mismo. En esa etapa es estos de no creyentes como una adolescencia, que se rebelan ante lo que los demás digan y hagan, y uno quiere encontrarse, entonces se vuelve uno anárquico. A ver, no creer que la luna existe como satélite de la Tierra, pues habría que comprobarlo. Claro que está ahí. No es opinión de que sí, que sí no, y que hay que respetar las opiniones. No, ahí está, es un hecho. Ahora, hay algo que el doctor de la Ferrier también menciona por ahí en una de sus conferencias de Australia. Son muy interesantes, por cierto. Él menciona que, por ejemplo, en la dialéctica materialista de las líneas marxistas, se niega todo lo que no sea visible. Así se hace. Te enseñan a que la religión es el opio de los pueblos y que no hay que creer en nada más que en la ciencia. Y se olvidan que las ideas, ¿dónde están? Dígame en dónde están. Las genera nuestro cerebro, pero tan invisibles. Se refieren a algo visible, pero las ideas son invisibles. O sea que la misma ideología en sí asume una confianza en puntos de referencia. Es una fe. Hay contradicciones en esto de afirmar en el fanatismo algo con palabras cuando trascienden las palabras. Y por otro lado, afirmar que en todo lo que no sea visible es falso. ¿Cuál es? Pues,
¿Dónde está el amor? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están los deseos? Díganme. Sí, tienen una correspondencia con algunos elementos químicos y tal, tal, pero eso no es una respuesta completa. Por ejemplo, en una ocasión se me presentaba una cuestión con una persona muy escéptica. Bueno, entonces, así se catalogaba solito, ateo, sin Dios, sin teo, sin Dios. Yo le dije, ¿usted cree en las leyes que gobiernan el universo, como las de Newton y las de relatividad y las, etcétera? Pues claro, pues yo también, entonces ya estamos en lo mismo, creemos en lo mismo. Lo que pasa es que a usted le choca la visión antropomorfa de los cristianos, el culto a la forma, cuando son leyes universales que para que estén en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pues tienen que ser sin forma, porque la forma limitaría su espacio y tiempo. Entonces, si usted cree en eso, yo también, yo creo que Dios son un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe lo que vemos y palpamos. O sea, las enseñanzas de nuestros maestres, del hermano mayor y del muy sublime maestre, nos ayudan a hacer ese puente entre ciencia y religión. Son científico-filosóficas. ¿Dónde está la filosofía? Dígame qué lugar. Entonces habría que negar la filosofía, habría que negar la ciencia misma. Lo que pasa es que la ciencia es un método, no es una verdad revelada. Y ahí está una gran problemática. La ciencia es un método que en lenguaje científico es en tal lugar, bajo tales condiciones, bajo tales parámetros, presentamos esta tesis y este fue el resultado. Las tesis se pueden presentar en forma negativa o se pueden presentar en forma afirmativa, de las dos. Es más fácil la negativa, negarlo para luego encontrarlo. Es un método, pero yo les digo así un poquito en broma y un poquito en serio, y es un poquito mentirosilla. ¿Cómo que la ciencia es mentirosilla? Sí, hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Hay veces que esa otra niega la anterior y hay veces que simplemente la complementa y la expande y le da una dimensión más clara en otro nivel de resultados. Meternos ahí es un vericuete, pero es no tan complicado. Una persona, si no tiene confianza, fe en que va a aprender algo, un libro, ¿para qué lo abre? ¿Para qué vas a la universidad si no tienes, si eres tan ateo que no crees en nadie? Entonces, pues no crees entonces ni que la universidad te va a ayudar. Tú puedes negar las mediciones de la Tierra, pero pues entonces vuélvelas a hacer. Tendrías que volver a hacer todo el conocimiento. Tienes que apoyarte en lo descubierto, en lo aceptado, en lo reconocido hasta hoy. Y de aquí en adelante tienes opción de seguir profundizando. Lo que pasa es que el lenguaje científico no es el lenguaje religioso. El lenguaje religioso da por hecho que algo es definitivo, dogmas y doctrinas. El lenguaje científico lo pone en duda y lo comprueba hasta donde le pudo comprobar. La ciencia no es absoluta, disculpen, Ujú, solo hasta donde hemos podido comprobar. Entonces, con esas dos visiones de lo inmutable de la religión y de lo cuestionable de la ciencia, pues podemos ir complementando. Las grandes teorías de la física moderna, ha habido personas que las han vinculado a las grandes revelaciones o postulados religiosos, no los dogmas y doctrinas, ¿eh? Porque ahí, pues,
lo aceptas como es y ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo recuerdo en un familiar que era muy religiosa, una persona, y decía, por favor, cuando fue a Totihuacán, yo iba allí, dijo, aquí te dicen Teotl, pero yo sé que tú te llamas Dios. Enséñales que te llamas Dios y no Teotl. Es una cuestión. ¿Qué importa cómo se llama? Lo importante es lo que nos estamos refiriendo. Yo por eso en las ceremonias, ustedes lo han observado al principio, solamente de la cultura judeocristiana, que es muy clara y muy precisa en cuanto a incienso al Padre, incienso al Hijo, incienso al Espíritu Santo. Yo lo hago también a Ometeotl, a Ometecutli, a Omecíhuatl, a la fuente de la dualidad, a la hombre dualidad y a la mujer dualidad, a la parte femenina dualidad. La fuente de la dualidad no es lo mismo que los extremos de la dualidad. A Brahma, Vishnu, Shiva, a Osiris, Horus y Isis. ¿Cuál es el problema ¿Nos vamos a limitar a las palabras o vamos a tratar de entender a qué nos estamos refiriendo? Y cada una de ellas, de hecho, se complementa, no se niegan, para poder llegar a afirmar lo que afirmaba Krishna en el Bhagavad Gita. Todos los nombres son más que fragmentos de mi nombre. Qué cosa tan contundente y tan veraz. Todas las formas no son más que fragmentos de mi forma. Qué interesante. Hay sabiduría en eso. No estudiar para investigar cómo lo dijeron esas grandes culturas, grandes sabios, grandes rishis o sabios, pues, no nos limitamos. Lo que dijeron los egipcios del desmembramiento de Osiris, el recolectar de Isis en partes hasta producir el hijo Horus. Es una belleza eso. Brahma, Vishnu, Shiva, el creador, el conservador y el transformador de Brahma, Vishnu, Shiva. Bueno, hasta donde yo entiendo es Shiva. Le dan su énfasis, no Shiva, Shiva. Bueno, pero ¿cuál es la intención, la conexión, lo que me refiere es lo importante? Ya lo hemos visto que hay palabras en castellano, castellano de España y español de América, pues que no dicen lo mismo, pero hay que entender nada más a qué nos estamos refiriendo. Es lo importante. Entonces, la fe se convierte y aliada con la conciencia da la sabiduría, da el centro. Y eso es muy importante. Da el hecho, lo real. La sabiduría tiene que estar referida a lo real, a lo vivido, a lo reconocido. Claro que las fuentes que nos dan los libros y autores nos ayudan mucho para poder hacer el trabajo de reconocimiento, de reafirmación. Es lo que yo puedo comentar acerca de esto de que si la fe y que no la fe y que si la ciencia y la religión, igual que el tema que si el hombre, que si la mujer, son complementarios, son ángulos de ver la vida del mismo fenómeno llamado vida, realidad. Pero claro, todos no podemos traducir y reconocer algo sino a través de nuestro estado de conciencia, nuestra historia hasta hoy que increíblemente se asocia en milésimas de segundo para darnos conceptos, ideas claras. Falta reconocerlas en la realidad como claras. Por eso el maestre de la Ferrer, ya termino, propone, no impone, propone a favor de el yug como experiencia. Punto.
¿Hay o no hay experiencia? Yoga, el sistema para lograr esa experiencia como posible resultado. No quiere decir que hay aseguramiento, es un posible resultado. Y yoguismo, la capacidad de integrar y hacer una síntesis, inclusive más allá, una matesis, una experiencia vital, reveladora, donde ya no hay duda, donde tampoco se puede aseverar algo con palabras, pero la experiencia es clara. Yoga, yoguismo, todo un tema para estudio, un estudios largos acerca de la propuesta. ¿Y por qué le puso matesis de psicología? Es muy interesante, como experiencia psicológica de la psique, ya no la dualidad de la razón, sino algo más, la experiencia directa. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante. Muchas gracias, maestro. La vecina, que la escucho ahorita. Muy bien, ¿alguien más? Ah, están en Monclova. Un saludo a mis hermanos. Que a ver quiénes están por ahí. Preséntense. Está el reverendo Teresa. Está Mario. A ver, ponga el micrófono. Don Mario, la bicicleta veloz de Monclova. No se le ve la carita, pero bueno. Necesitan Y yo levantar aquí la en la cara. cocina, Ah, muy bien. Ok, don Mario, un gran abrazo, por favor. Está también ahí el muy reverendo Alejandro, el reverendo Tere. Y anda un victoriano, anda en la cocina calentando los tamales. calentando los tamales. Oiga, no empiece con estos temas a esta hora del día y después de ayuno de más de 12 horas. No se vale, no se vale, no sea cruel. Y aparte los hacen muy buenos. Aparte. Muy bien, ¿alguien más? Es que está apagado el micrófono de Monclova. Ahora sí. Ahora sí. Mi padre hermano Saúl, y él está operando. Raúl, muy bien. Y Un Jesús abrazo. Antonio también. Y Hola, la hola. Ana Silvia también muy bien hoy. La hermana Silvia, que anda por ahí. Sí, somos Muy los bien. testigos. Muy bien. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Hay una frase muy interesante del doctor de la Ferrier, es que es un genio este hombre, no solo un genio, una gran luz. Dice, negar todo o aceptar todo no muestra más que la pereza mental. No tienes ganas de investigar, de corroborar, de experimentar algo más que confirme y afirme y no simplemente quede en lo especulativo. Aceptar todo o negar todo no es más que una demostración de pereza mental. Adelante. Sí, muy honorable Sachela, muy buenos días y muy buenos días a todos desde Uruapan, Michoacán. Maes- Adelante, don Rafael. Maestro, maestro, yo nada más quería participar con una experiencia acerca de los procesos de los apegos y desapegos y lo que usted estaba pues comentando ahorita. En mi experiencia, por ejemplo, de práctica de yoga y el atletismo, allá por los años 80, cuando yo andaba cruzando las 30 primaveras, era muy difícil, por ejemplo, en el atletismo, romper la barrera de los 3 minutos por kilómetro. Y recuerdo yo que después de entrenar como
pues a los extremos. Me puse a descansar una semana y hice repeticiones de a kilómetro y me sorprendí porque lo logré bajar a 2:36 y ni mi maestro lo había hecho en atletismo. Y son experiencias, pues, de combinación de la disciplina, la alimentación y, el proceso de andar corriendo ahí. Ya después me fui retirando un poco, pero son procesos de la vida real, pues. Nada más quería compartirles eso. Y le quedaron Gracias. duras las rodillas y los tobillos, No, jamás ¿no? me dolieron. No, duros, Ah, duros. sí, Eh, porque sí, la sí, estructura muscular se hace casi como tendones por el, sí, pues sí. sí. Muy Y bien, ahora tener que volver a tomar la flexibilidad. Gracias, maestro. así es. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Ahora sí, ya está abierto el micrófono. Ah, Maestro, buenos días. Estamos en Monclova reunidos todos los hermanos y es un placer saludarlo y verlo. Aquí estamos en el oratorio, ¿verdad? Entonces nos sentimos muy acompañados. Qué bueno que no nos deja, maestro. Gracias. Sí, gracias, un abrazo. ¿Alguien más que desee compartir algo, preguntar algo? ¿Alguien más? Sí, adelante, Araceli. Maestro, muy buenos días y queridos hermanos. Un abrazo para todos y para los hermanos de Monclova. Lo que usted comentaba de la ciencia y lo comentó también de lo sagrado, pues la ciencia sagrada esa es real, ¿no? Exacta, es verdadera, ¿no? La ciencia sagrada es la única No, pues es la ciencia. ley, está en base a ley, no en base a filosofías o gustos. Lo sagrado es la expresión directa de las De lo posibilidades divino, reales ¿no? que crean la realidad, de hecho. Muchos hablan de ciencias sagradas, pero andan buscando ciencias del poder y ciencias de las conveniencias y para mí eso no es las ciencias sagradas. Pero está bien, Bueno, cada quien le puede llamar y hacer lo entonces, que quiera. Ya le dejo la duda. las Yo leyes hablo divinas, no de ¿no? ciencias sagradas, sino ciencias que pueden, a ver, alguien está hablando por ahí, sino de ciencias que pueden llevar a la experiencia de lo sagrado. Es que lo sagrado no es cognoscible y venderlo como cognoscible es incorrecto. Es una experiencia, pero muy pocos la alcanzan. Por sus hechos y sus frutos los conoceréis. Entonces, hay ciencias, hay libros que nos llevan a posibilidad a la experiencia en lo sagrado. Los evangelios escritos por discípulos del Cristo, no por el Cristo, él no lo escribió, pero narran
supuestamente, vivencias y situaciones vividas entre el Cristo con sus discípulos y con la gente, y hasta en sí mismo. Él tuvo que haberlo dicho, si no sería falso. Pero yo prefiero hablar de ciencias que nos pueden, y artes y religiones que nos pueden llevar a la experiencia de lo sagrado, que asegurar que son sagradas. Eso niega la dualidad del pensamiento y otras cosas. Entonces, cuando me hablan a mí de libros sagrados, yo digo libros que hablan del camino a lo sagrado. Pero el libro en sí no, es que si es sagrado el libro, es sagrado todo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y el pensamiento ya no lo puedes absorber. El pensamiento no es unitario, el pensamiento es dual, contrastante. Muy bien, ¿alguien más ya para terminar esta mañanita de domingo, día 24 Gracias, de maestro. Buenos agosto? Ya días. estamos en el signo de Virgo y sus influencias naturales. ¿Alguien más? Maestro, ¿Sí? una pregunta, ¿nos podría eh, ampliar un poquito sobre el pasaje bíblico de hoy? De que Jesús, para que no le apretaran, pidió que le tuvieran apercibida la barquilla, por si fuera necesario tener una vía de escape, porque como había curado a muchos, que era lo que le interesaba más a la gente, no sé qué tantos aprovechaban sus ideas, sus propuestas y las llevaban comprometidamente a la realidad, no lo sé, pero no creo que mucho. Pero sí querían que los curara y gratis. Tenía la fama de ser sanador espiritual, porque no había situación que no pudiera, por lo menos, curar, excepto cuando no había fe, como en algunos de sus discípulos que no la tuvieron y no pudieron curar. Como que su poder de sanación, de restablecimiento de una armonía y funcionalidad era ilimitada. Provenía de la fuente directa, de la unidad donde todo es posible. Pero sí, lo voy a volver a leer. O sea que eran muy interesados. Pero aún así, miren, hay algo que a mí me gusta afirmarlo, porque para mí tiene un sentido en mi misión y en la misión de aquellos que emprenden esto. Jesús no escogió a sus discípulos. El Maestre no escogió a sus discípulos. En el mundo de Jesús, paralíticos, leprosos, traidores, ambiciosos, locos, endemoniados, eran los que lo seguían y no elegía a él. Como decía el hermano mayor, es el material humano que me ha dado a la divinidad y con ellos tengo que trabajar. Qué aceptación tan especial. No, es que es de los elegidos, abarcaba a todos. No eligió ni a quién curar, ni sus discípulos, que de hecho que sus discípulos o los seguidores o fans, pues lo siguieron, pero para traicionarlo y apoyar después del Domingo de Ramos.
para que lo crucificaran en 3 días, nada más 4 días. Consiguieron crucificarlo. Todo por el alboroto político del Sanedrín y del César. Pero voy a leer lo que sale hoy y un versículo anterior que nos puede aclarar un poco el contexto. Dice, entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos, fariseos y los grupos que apoyaban a Herodes, que era el rey de Judea, contra él para matarle. ¿Ustedes creen que no se la olía? Sí. Porque él no dejaba de hablar claro. ¿Cuánto tuvo que sufrir por hablar claro? Pero había que hablar claro, ser justo. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, porque no era el tiempo, y le siguió grande multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y de la otra parte del Jordán, o sea, del río Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud oyendo cuán grandes cosas hacía, especialmente los milagros, más que lo que él decía, que era lo que él les regalaba, les ofrecía que podían conectar a la fuente, pero él lo hacía por ellos, por eso los sanaba. Y le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre apercibida la barquilla, porque estaba al lado del lago, por causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. Fíjense bien, se insiste sobre la sanación, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Esos eran los que estaban siguiendo a Jesús. Como decimos en México, unas fichitas. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reñía mucho que no le manifestase. Él no venía a ganar créditos con la gente, él venía a hacer lo que le tocaba, hacer justicia o por lo menos una probadita de algo que tú, si lo sigues, quedarás tu alma y tu cuerpo sano y salvo. Un gran educador, no solamente un sanador. Pero cuánta gente veía al maestro y cuántos nada más veían a la oportunidad de sanar de sus problemas, que cada quien se los había hecho. Claro, el karma tú te lo provocas, no te lo regalan, ni el bueno ni el de sufrimiento. Les agradezco mucho su atención, su participación, porque estamos tratando de reafirmar una línea de trabajo, la del hermano mayor, que no se pierda, que continúe. Yo he ofrecido mi vida para hasta donde mis capacidades llegan. No son muchas, pero hago lo mejor que puedo. De veras se los digo. Pase lo que pase, aun cuando las pruebas son a veces para abandonar todo. ¿Pero a dónde me iría? ¿Qué haría? Sería una locura. Las pruebas son para desapegarte, aprender cosas en niveles de lo más profundo de tu alma. El dolor no te debe distraer de tu trabajo y de tu obligación. Pero sí, humanamente hay dolor, hay venganzas, pero ¿para qué hablar de eso? Cuando tenemos que reencontrarnos y tenemos que colaborar con un mundo que parece a veces que se pierde, pero se puede volver a ganar el derecho de caminar en la luz. Y para eso estamos intentándolo lo mejor que podemos. No somos lo máximo, pero lo intentamos sinceramente, porque los que critican no lo intentan y no muestran que así se hace, solo manejan políticamente los sentimientos, que son muy tremendos, de venganza, de rencor, y miren que me los han proyectado ya varias veces, lo de Cuernavaca, lo de acá, lo de allá, y lo último es lo más fuerte que he recibido de El Camino.
pero debo salir fortalecido, en eso estoy, con más confianza en lo que sí vale la pena y en lo que no. Discutir, luchar o tratar de convencer, no. Si mi ejemplo no inspira, pues, no me lo he ganado. Bien, o el otro no quiere y por venganzas emocionales se quiere desquitar, porque también llego a esas conclusiones, pero no hago caso porque eso no me interesa. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Paz. Paz, maestro, muchas Maestro, gracias. Buen día para Gracias, muchas todos. gracias. maestro. Buen día a Saludos a todos. todos. Buen día. Buen día.